Hola a todos. En este video vamos a empezar a tratar sobre la noción de límite de una sucesión, ¿sí? Y como me gusta hacerlo, que lo hago seguido, voy a empezar con un ejemplo motivador. Para eso propongo la siguiente sucesión. A sub n igual a n sobre n más 1. Entonces nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo es el comportamiento de esta sucesión cuando n crece, crece y crece? ¿Sí? Vamos a ver que esto de cuando n crece y crece y crece, lo vamos a llamar cuando n tiende a más infinito, ¿sí? De paso ya vamos metiendo, ¿sí? Cierto vocabulario que se usa mucho en matemática, más acorde. Entonces, cuando n crece, crece y crece, lo que estamos diciendo es que n tiende a infinito, o bueno, en realidad más infinito, porque toma valores positivos. Entonces, para ver cómo es este comportamiento, ¿sí? De entrada lo que vamos a hacer es una tabla de valores. Entonces, vamos dándoles valores a n igual a 1, nos da 0,5, ¿sí? Vamos reemplazando, ¿sí? En el término general de esta sucesión, n igual a 2, 0,6 periódico, n igual a 3, 0,75, n igual a 4, 0,8, ¿sí? Y así siguiendo, por ejemplo, ¿no? Nos vamos para un valor de n bastante grande. Em, Si n, por ejemplo, 999, vemos que la sucesión toma el valor 0,999. Entonces, esta tabla, solamente esta tabla, es como que nos está diciendo, mira, si n crece, crece y crece, ¿sí? Que eso lo podemos notar de esta manera, que n tiende a más infinito, o sea, cuando n toma valores cada vez más grandes, y pareciera que la sucesión se parece cada vez más a 1, ¿no? O sea, como que va creciendo, pero se va acercando a 1, y nunca llega a valer 1, pero sí da la sensación de que se parece cada vez más a 1. No llega a valer 1, de hecho, el hecho de que no llega a valer 1, agarren el término general, igualenlo a 1, el n más 1 lo pasan para el otro lado, multiplicando, y van a ver que la n con la n se cancelan y les queda 0 igual a 1. Eso es un absurdo, eso significa que no se puede resolver esa ecuación, así que no hay ningún valor de n que haga que esto valga 1. Entonces, nunca va a valer 1, pero pareciera que a medida que n crece, ¿sí? La sucesión se parece cada vez más a 1. Y eso lo podemos ver en el siguiente gráfico, ¿sí? Tiramos esta información que tenemos en la tabla en el siguiente gráfico, y como les estaba comentando, vemos que los puntos van creciendo, ¿sí? Los valores de a sub n se hacen cada vez más grandes y se van acercando a esta recta igual a 1, pero nunca llega a tomar ese valor, ¿sí? 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle una vuelta de rosca a esta situación, ¿sí? Porque la idea es eh, tratar de meter eh, la definición de límites. De alguna manera, ¿sí? Decir, bueno, estamos viendo que efectivamente esta sucesión está como convergiendo a 1, que también otra manera de decirlo es, tiene límite 1, pero para eso hay que darle un marco un poco más riguroso y no así a ojo, que estamos viendo, ¿sí? Que está tendiendo a 1 de manera intuitiva. No nos podemos quedar solamente con eso, tenemos que darle un marco un poco más, más riguroso, más formal. Entonces la idea es construirnos esa definición mediante este ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Para construirnos esta definición de límite, ¿sí? De que esta sucesión efectivamente converge a 1 o, como vamos a decir, tiene límite igual a 1. Vamos a construirnos esta franja. Fíjense que esta franja tiene un piso, que es 1 menos e sub 1, y un techo, que es 1 más e sub 1. Perdón, épsilon, ¿no? 1 menos épsilon sub 1 es el piso y 1 más epsilon sub 1 es el techo. Epsilon sub 1 es un número, ¿sí? En general en matemática el epsilon se lo suele reservar para números positivos muy, muy chiquititos, tanto como uno quisiera. Entonces, eh, nos construimos esta franja, el ancho de esta franja es 2 por epsilon sub 1,
y fíjense que esta franja está centrado en 1, ¿sí? El hecho de que esté centrado en 1 no es arbitrario, es efectivamente ese valor, ¿sí? Del cual nosotros sospechamos que está la sucesión tendiendo a ese valor, ¿sí? Está tendiendo a 1. O sea, a medida que n crece, recuerden, pareciera que la sucesión se parece cada vez más a 1. Ahora bien, una vez construida esta franja, lo que podemos ver es que a partir de n igual a 3, ¿sí? A partir de n igual a 3, todos los puntos caen dentro de la franja de ancho 2 por epsilon sub 1, ¿sí? Entonces, de acá en adelante, todos los puntos caen dentro de esta franja. Entonces, supongamos ahora que proponemos otro epsilon, un epsilon sub 2, también positivo, pero menor que epsilon sub 1. Entonces, nos construimos otra franja más chiquita que la anterior, de menor espesor, cuyo piso va a ser 1 menos epsilon sub 2 y cuyo techo va a ser 1 más epsilon sub 2. Pero nuevamente, va a estar centrado en 1. Siempre tiene que estar esta franja centrado en 1. ¿Sí? Eso es lo importante. Entonces, tenemos una franja ahora de ancho 2 por epsilon sub 2, centrado en 1, como les dije, siempre centrado en 1, pero vemos que ahora el espesor de esta franja es menor que el de la franja asociado al epsilon sub 1, ¿sí? Entonces, si miramos bien el gráfico, vemos que a partir de un cierto n, ahora vemos que este n es mayor que el n igual a 3, todos los puntos caen dentro de la franja de ancho 2 epsilon sub 2, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente, bueno, pareciera que uno me tira un epsilon, siempre positivo, me construye una franja, y por más chiquitita que sea esa franja, seguro, mirando esta tabla, fíjense, que como a partir de un cierto valor, todos los puntos van a caer dentro de esa franja. Es decir, no importa cuán chiquito sea el epsilon, seguro que a partir de un cierto valor n sub 0, de ahí en adelante, todos los valores de n mayores o iguales a ese n sub 0, todos los puntitos asociados a esos valores de n van a estar contenidos en esa franja. Entonces, la idea de la definición que vamos a dar de límite, ¿sí? Va a tener que tener en cuenta esto, ¿sí? El tema de esta franjita que a partir, o sea, dame un epsilon, me construye esta franja, y seguro que te voy a encontrar un n sub 0, tal que a partir de ese n sub 0 en adelante, todos los puntitos van a caer dentro de esta franja. Entonces, si nosotros logramos, de alguna manera, construirnos esta franjita y que efectivamente esa franjita contenga todos los puntos a partir de un cierto n sub 0 en adelante, entonces ahí vamos a tener efectivamente que este valor, en este caso 1, va a ser el límite de esta sucesión, ¿sí? Entonces, todo lo que les acabo de comentar recién, básicamente lo sintetizo acá, ¿no? Mejor explicado. Vemos que por más pequeño que sea epsilon, y por lo tanto, por más finita que sea la franja de espesor 2 epsilon, ¿sí? Fíjense que, ¿por qué 2 epsilon? Eso no lo aclaré, pero bueno, si del piso hasta acá, hasta 1, hasta la recta 1, tengo epsilon de distancia, y desde esta recta igual a 1 hasta el techo tengo también epsilon, entonces la franja efectivamente es de 2 epsilon. Entonces, vemos que por más pequeño que sea epsilon, y por lo tanto, por más finita que sea la franja de espesor 2 epsilon, siempre existirá un cierto n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que a partir de este n sub 0, todos los puntos correspondientes a la sucesión a sub n, con n mayor o igual a n sub 0, estarán dentro de esta franja, ¿sí? Entonces, si nosotros, dado un epsilon cualquiera con lo cual nos construimos esta franja, ¿sí? Yo logro encontrar un n sub 0 de manera tal, o sea, el n sub 0, fíjense que de alguna manera va a estar asociado a ese epsilon, ¿sí? Porque dame el epsilon y yo en base a ese epsilon busco, me construye el n sub 0, tal que a partir de ese n sub 0 en adelante todos los puntos van a estar dentro de la franja. Entonces, de esa manera nos podemos garantizar, podemos asegurar que efectivamente la sucesión está convergiendo al límite, que es este valor donde está centrado la franja, que en este caso va a ser igual a 1. Entonces, para ir dándole más forma
a esto y después entrar definitivamente a la definición del límite, primero vamos a recordar algo. La distancia entre dos números, A y B, ¿sí? Es el módulo de A menos B, o B menos A, es lo mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros hacemos la resta de dos números, el módulo de esa resta nos da la distancia entre esos dos números. Recuerda que, bueno, al aplicar el módulo, ¿sí? De esa manera nos garantizamos que la distancia siempre es positiva. Entonces, todo lo que acabo de decir hasta ahora, ¿sí? Lo podemos decir de una manera un poco más elegante, un poco más formal, que es la siguiente. Para todo epsilon mayor a cero, existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si n es mayor o igual a n sub 0, entonces la distancia de a sub n a 1 es menor que epsilon. ¿Sí? Fíjense que la distancia siempre es la resta entre 1 y el valor de a sub n, el módulo. ¿Sí? Esta es otra manera, esto se lo dejo a ustedes para que se convenza, ¿sí? De decir está cayendo dentro de la franja. ¿Sí? Está cayendo dentro de la franja. Que si se fijan, ya sea desde el piso hasta el techo, perdón, desde el piso hasta la recta igual a 1, o desde la recta igual a 1 hasta el techo, la distancia es 1 menos epsilon. Entonces, esto en símbolos se lee de la siguiente manera. Esta parte es, para todo epsilon mayor a 0, existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si n es mayor o igual a n sub 0, entonces el módulo de a sub n menos 1 es menor a epsilon. ¿Sí? O sea, acá, de esta manera más rigurosa, más formal, incluso hasta más elegante, pero bueno, que de entrada si lo hubiésemos visto así, sin toda la motivación previa, sería bastante duro de digerir. Lo que nos están diciendo es lo siguiente, es, dame un epsilon mayor a 0, a ver, nosotros estamos suponiendo que este límite existe, ¿sí? O sea que efectivamente la sucesión está convergiendo a 1. Entonces, en ese caso, si efectivamente está ocurriendo eso, si efectivamente esta sucesión converge a 1, que es lo que uno está sospechando de ver esta tabla, entonces esto de una manera más coloquial, y en realidad lo que estoy haciendo es sintetizando todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, es, dame un epsilon, cualquiera positivo, entonces seguro te voy a encontrar un n sub 0 perteneciente a los naturales, y esto, bueno, agrego, este n sub 0 seguro que me lo voy a construir, o lo voy a encontrar, de alguna manera teniendo en cuenta este epsilon, o sea que va a depender de este epsilon, tal que para todos los valores de n que son mayores o iguales a este n sub 0, entonces la distancia entre el valor de a sub n y el límite, que en este caso es 1, la distancia va a ser menor a epsilon. Pero esto, si lo miran con mucho cariño, es decir, está dentro de la franja. ¿Sí? Está cayendo dentro de la franja. Entonces, por eso lo de ejemplo motivador, esto nos conduce a la siguiente definición. Decimos que una sucesión a sub n tiene límite L o converge a L cuando n tiende a más infinito si tiene la siguiente propiedad. Para todo epsilon mayor a 0, existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si n es mayor o igual a n sub 0, entonces el módulo de a sub n menos L es menor a epsilon. Y bueno, gráficamente lo que está pasando es lo siguiente, ¿no? O sea, proponemos un epsilon mayor a 0, nos construimos la franja, centrado en L, que es el valor del límite que queremos, que proponemos, ¿no? De esta sucesión, y seguro que no importa quién es este epsilon, seguro vamos a encontrar un n sub 0, tal que a partir de este n sub 0 en adelante, ¿sí? Todos los puntos de la sucesión van a caer dentro de esta franja. La notación que utilizamos para límite, bueno, son dos, esta y esta. ¿Y cómo se lee? El límite de a sub n, cuando n tiende a infinito, es igual a L, ¿sí? A veces, en el caso 2, uno suele ser un poco más conciso y decir, bueno, a sub n tiende a L,
y más que nada reservamos este límite de A sub n cuando n tiende a más infinito, bueno, acá infinito a más infinito es L, lo reservamos para el primer caso. Entonces, bueno, esto es la notación del límite. Eh, a ver, en el ejemplo anterior, acá A sub n sería n sobre n más 1, y L es igual a 1. Aunque todavía sigue siendo, ese 1 no hemos demostrado, y eso lo vamos a proponer como ejercicio para terminar este video, que efectivamente es 1, ¿sí? Lo que hay que demostrar es que yo me puedo garantizar que, dado un cierto epsilon, siempre puedo encontrar el n sub 0. O sea, falta ese pequeño detalle que lo vamos a ver después, más adelante, finalizando ya el video. Pero bueno, sigamos ahora con el tema este de la definición, veamos algunas observaciones al respecto. La primera de ellas tiene que ver con esta parte. Fíjense, si n sub 0 es menor o igual a n, o sea, si n es mayor o igual a n sub 0, entonces el módulo de a sub n menos L es menor a epsilon, ¿sí? Resulta que esta expresión también es equivalente a la siguiente. Si n es mayor o igual a n sub 0, entonces a sub n pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Entonces, ¿por qué esta expresión es equivalente a esta? Que si se fijan, en realidad lo que estamos viendo es que esto debería ser igual a esto, ¿no? Para que sean equivalentes. Entonces vamos a desarrollarlo. Nosotros tenemos que el módulo de a sub n menos L es menor a epsilon. Ahora, esta inecuación la podemos desarmar de la siguiente manera. Nos quitamos de encima el módulo y podemos expresar que a sub n menos L es mayor a menos epsilon y menor a epsilon. Después lo que podemos hacer es sumar L a todos los miembros, que es como si este menos L pasase sumando para los otros lados, para los extremos de esta inecuación, y nos queda que a sub n es mayor a L menos epsilon y es menor a L más epsilon. Ahora, si se fijan bien, tener esta inecuación, esta doble inecuación, es pedir que a sub n pertenezca al intervalo abierto que va desde L menos epsilon a L más epsilon. Y digo abierto con paréntesis en los extremos porque no contempla el igual, ¿sí? Entonces de esta manera demostramos por qué esta expresión es equivalente a esta expresión, ¿sí? Bien. Y este intervalo, si se fijan bien, termina siendo esta franja, porque si volvemos acá, miren, tenemos este extremo, L menos epsilon, y este extremo, L más epsilon. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, nada, para seguir reforzando, esta franja tiene ancho 2 epsilon y está centrado en L, ¿sí? Estamos generalizando lo que ya estuvimos hablando para el ejemplo motivador. Y una última observación, a su vez, esta expresión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un cierto n mayor o igual a n sub 0, bueno, en este caso tenemos que el a sub n pertenece a este intervalo, también podemos usar el siguiente vocabulario. Para casi todo n, a sub n, bueno, pertenece al intervalo que va desde L menos epsilon a L más epsilon. Entonces lo que vamos a hacer es generalizar este concepto de para casi todo n. Insisto, ahora es como que estoy haciendo una especie de paréntesis en la explicación del límite, y nada, lo que estoy haciendo es generar un poco más de vocabulario, y bueno, nada, introducir esto de para casi todo n, que se usa bastante. Entonces, en general, cuando uno dice para casi todo n y abrevia PCTN, ¿no? Para casi todo n, ocurre tal cosa, esto es equivalente a tener que existe un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que si n es mayor o igual a este n sub 0, ocurre tal cosa, ¿sí? Entonces, decir esto es equivalente a decir esto. O sea que, si se fijan, lo que estamos teniendo es que ocurre tal cosa para todos los valores de n, salvo un número finito de ellos al principio. A ver, es como decir, no sé, para casi todo n, la sucesión es positiva.
Entonces resulta que, no sé, de n sub 0, no sé, n sub 0 igual a 100, de 100 en adelante la sucesión seguro siempre es positiva, ¿sí? Es para n igual a 100, n igual a 101, n igual a 102, y de ahí en adelante siempre la sucesión es positiva. Eso no significa que para valores previos, por ejemplo, n igual a 10, n igual a 8, n igual a 43, la sucesión haya sido positiva, pero posiblemente para otros valores de n fue negativa. Entonces, uno no puede asegurar que desde n igual a 1 en adelante siempre fue positiva, ¿sí? A veces sí, a veces no, pero sí puede asegurar que a partir de cierto n sub 0, en este caso, por ejemplo, tiré igual a 100, de ahí en adelante, siempre, siempre la sucesión es positiva. Entonces, bueno, esto era una aclaración aparte, ¿sí? Introducir cierto vocabulario, el de para casi todo n. Bien, entonces para ir terminando este video, lo que vamos a hacer es, vamos a volver al ejemplo motivador y efectivamente vamos a demostrar por definición, o sea, usando la definición de límite que hemos introducido, que efectivamente la sucesión n sobre n más 1 tiene límite 1. ¿Sí? Entonces demostrar usando la definición que el límite con n tendiendo a más infinito de la sucesión n sobre n más 1 es igual a 1. Entonces, vamos a partir de un cierto épsilon mayor a 0, cualquiera, ¿sí? O sea, proponemos un épsilon positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un n sub 0 perteneciente a los naturales, tal que para todo n mayor o igual a n sub 0, entonces lo que tenemos es que el módulo de a sub n menos l es menor a épsilon. Recordemos que en este caso a sub n va a ser n sobre n más 1, y que l es el valor que estamos proponiendo para el límite, tiene que ser igual a 1. Entonces, bueno, vamos a buscar este n sub 0. N sub 0 obviamente pertenece a los naturales. Entonces, esto es lo que yo les venía ya metiendo de a poquito, tratando de convencerlos, es que vamos a ver que de alguna manera este n sub 0 que estamos buscando, ¿sí? Tiene que depender de epsilon, ¿sí? O sea, vos me das el epsilon, yo te devuelvo el n sub 0, ¿sí? Que de alguna manera me lo voy a construir, ¿sí? A partir de este epsilon. Entonces, para cualquier epsilon general, si yo logro un epsilon genérico, ¿sí? Encontrar un n sub 0 a partir de este epsilon genérico, listo. Entonces, ya de esa manera me garantiza que no importa cuán finito sea la franja, seguro que va a haber un n sub 0 tal que a partir de ese n sub 0 en adelante, todos los puntos van a caer dentro de la franja, independientemente de, bueno, de lo finito que sea esa franja, ¿no? Entonces, de esa manera, si logramos encontrar ese n sub 0 de manera general, dependiendo de este epsilon, entonces nos aseguramos que efectivamente el límite de esta sucesión en particular es igual a 1. Entonces, a fines prácticos, lo que vamos a hacer ahora es, partimos de esta inecuación, ¿sí? El módulo de a sub n menos l es menor a epsilon. Partimos de esta inecuación con módulo. Ahora, resulta que lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, el módulo a sub n menos l, tengo que reemplazar efectivamente quién es a sub n, que es n sobre n más 1, y L es el valor que estamos proponiendo, que en este caso es 1. Bien, y ahora hay que hacer un poco de cuentas, un poco de manipulación algebraica. Restar 1 es lo mismo que restar n más 1 sobre n más 1, ¿no? Porque esto, fíjense que si se simplifica, nos queda 1. Esto lo hago a propósito, es adrede, porque la idea es que tengan el mismo denominador, n más 1. Entonces, como tienen el mismo denominador, agrupo los numeradores y nos queda n menos n menos 1. N con menos n se me cancela, entonces me termina quedando menos 1, y esto es lo mismo que tener esto, ¿sí? O sea, yo puedo quitar las barras de módulo y fíjense que la barra de módulo me mata el signo menos de ahí arriba, y n menos 1 siempre es positivo, porque n es positivo. Así que como esto siempre es positivo, no hace falta poner las barras de módulo. Ahora, recuerden que yo partí del módulo de a sub n menos l, y todo esto es una cadena de iguales. Así que si el módulo de a sub n menos l es menor a epsilon, entonces 1 sobre n más 1 también tienen que ser menor a epsilon. Entonces, la idea ahora es despejar epsilon de esta inecuación. ¿Sí? Vamos a despejar epsilon de esta inecuación. Como epsilon es mayor a 0, pasa dividiendo para abajo, ¿sí? Hablando así a lo bestia.
Y no doy vuelta a la desigualdad, ¿por qué? Porque epsilon es un número positivo. Lo mismo que n más 1 lo paso multiplicando, y no doy vuelta a la desigualdad porque n más 1 es positivo, así que nos termina quedando esto. 1 sobre epsilon es menor que n más 1. Luego pasamos el 1 restando, y bueno, ya que estamos, como un denominador, nos termina quedando 1 menos epsilon sobre epsilon menor a n. Entonces, a ver, fíjense lo siguiente. En realidad, yo acá puse una flechita apuntando para el otro lado, pero esto sería un sí, solo sí, ¿no? O sea, tendría que ser una doble flecha. Lo que tenemos acá es que para que se cumpla esto, de que el módulo, que en este caso sería de n sobre n más 1 menos 1 es menor a epsilon, bueno, esto va a ocurrir siempre y cuando n sea mayor que 1 menos epsilon sobre epsilon. Entonces, esta inecuación nos está dando la pauta de a quién tenemos que tomar como n sub 0. Entonces, ¿a quién vamos a tomar como n sub 0? Y vamos a tomar de todos los valores de n posibles, vamos a tomar aquel que sea el más chico, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente, y acá es donde aparece la relación entre n sub 0 y epsilon, de la que les estaba comentando acá. Dame el epsilon, que yo te hago esta cuentita, 1 menos epsilon sobre epsilon. Entonces lo que voy a hacer es, una vez que tengo esta cuentita, busco el número natural de todos los números naturales más grandes a este resultado, que de entrada puede ser un número real. De todos esos números naturales, busco el más chico posible, que sea más grande que este número. Y a ese lo voy a llamar en n sub 0. Entonces, fíjense que por construcción, una vez que tengo el epsilon y hago esta cuentita, obtengo el n sub 0. Lo único que tengo que hacer es, supongamos, si esto me da, no sé, 3,4, ¿sí? Bueno, el n sub 0 será 4. Si esto me da 7,2, el n sub 0 va a ser 8. O sea, una vez que hago esta cuenta, ¿sí? Dame el epsilon, yo te hago esta cuenta, bueno, busco el número natural que esté por arriba de ese resultado. ¿Sí? El número natural, el inmediato, y ese va a ser el n sub 0. Y de ahí en adelante, de n sub 0 en adelante, nos garantizamos de que se cumpla esta desigualdad. El módulo de A sub n menos L menor a epsilon. Pero que se cumpla esta desigualdad, habíamos ya repetido un montón de veces en las diapositivas anteriores, es lo mismo o es equivalente a decir que todos los puntos están cayendo dentro de la franja. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, sintetizo lo que les acabo de comentar. Para cada epsilon, alcanza con tomar como n sub 0 al menor de los números naturales que sea mayor a 1 menos epsilon sobre epsilon. ¿Sí? Pero no pierdan de vista que acá, aunque sea medio encriptado, está el hecho de que dame el epsilon, que yo haciendo esta cuentita me aseguro la existencia del n sub 0. ¿Y por qué me voy a asegurar la existencia de este n sub 0? Porque por más chiquitito que sea el epsilon, fíjense que 1 menos algo chiquitito, esto es muy cercano a 1, y dividido por algo que es muy chiquitito, esto tiende a crecer, a crecer y a crecer. Pero resulta que los números naturales no están acotados superiormente. Entonces, no importa cuán chiquitito sea el epsilon, siempre voy a encontrar un n sub 0 mayor a este número, ¿sí? Que de entrada es un número real, positivo, tal que a partir de ese n sub 0 en adelante, todos los números naturales van a ser más grandes que este número real, ¿sí? 1 menos epsilon sobre epsilon es de entrada un resultado, un número real, y se cumple esta inecuación, y se cumple que a partir de ese n sub 0 en adelante, todos los puntos caen dentro de la franja. Entonces, para ir cerrando este video, que bueno, supongo que habrá sido un poco pesado, porque bueno, el concepto de límite es difícil de digerir, pero bueno, esperemos que quizás viéndolo un par de veces, de a poco se va a ir incorporando este concepto de límite. Entonces veamos efectivamente que voy tirando valores de epsilon, ¿sí? Hago esta cuentita, 1 menos epsilon sobre epsilon. Fíjense que, bueno, en este caso me da números naturales, pero yo podría haber propuesto epsilon distinto a 0,1, podría haber propuesto otros valores de epsilon, y seguro que acá me iba a dar números con un cierto desarrollo decimal, no necesariamente naturales. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el número natural más grande que estos números,
o sea, el número natural inmediato, eh, inmediatamente más grande que estos números. Entonces, si 1 menos épsilon sobre épsilon, por ejemplo, me da 9, que eso es cuando tengo el épsilon 0,1, bueno, el n sub 0 va a ser 10. Y insisto, a veces prefiero ser reiterativo y caer un poco pesado al principio, pero que quede claro. Lo que me está diciendo es, acá tenemos una franja de espesor 0,1. Bueno, seguro que de n sub 0 en adelante, todos los puntos están dentro de esa franja. Bueno, y lo mismo acá, ¿no? Y acá y acá. Por ejemplo, acá en este último. Si, fíjense, el espesor es ahora muy, muy chiquito, ¿no? O sea, a comparación con los anteriores, fíjense que el épsilon que estoy poniendo es 0,0001. Entonces, fíjense que me tengo que mover hasta n sub 0 igual a 10.000 para asegurarme que a partir de ese n sub 0 en adelante, todos los puntos, ¿sí? De la sucesión van a caer dentro de la franja. Entonces, cuanto más chiquitito es el épsilon, fíjense que el n sub 0 tiende a crecer, ser cada vez más grande, o sea, como que me voy alejando en el eje horizontal, me voy alejando hacia la derecha, tomando un n sub 0 cada vez más grande, pero me aseguro que a partir de ese n sub 0 en adelante, todos los puntos van a caer dentro de la franja. Entonces, bueno, con esto con esto hemos, a ver, volviendo a este ejemplo, nos hemos garantizado que el límite efectivamente es igual a 1, ya que para cada épsilon logro de alguna manera encontrar un n sub 0, así que cumplo con la definición de límite, así que hemos demostrado que el límite de esta sucesión es efectivamente igual a 1, pero, como se fijan, a ver, esta sucesión es una sucesión relativamente sencilla, n sobre n más 1, ¿sí? Es una sucesión de las más simples, y demostrar que el límite es igual a 1 fue un poquito engorroso. Entonces, dos observaciones. Primero, nosotros no hemos calculado el límite, es decir, nosotros propusimos, mirando la tabla de valores, mirando el gráfico de esta sucesión, propusimos que esta sucesión parece que converge a 1, parece que tiende a 1, ¿sí? Cuando n crece, crece y crece, o sea, cuando n tiende a más infinito. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, una vez que por inspección sospechamos que el límite es igual a 1, entonces hay que demostrarlo. Entonces la cuestión es, ¿qué pasa cuando la sucesión es una sucesión mucho más compleja que esta, ¿no? Una sucesión cuyo término general es un poco más elaborada que la que tenemos acá, que es n sobre n más 1. Bueno, primero habría que inspeccionar mediante alguna tabla, con un gráfico, a qué valor pareciese tender, y después hay que demostrarlo, ¿sí? Por definición, y la verdad que en algunos casos se vuelve bastante engorroso, ¿sí? Bastante pesado. Entonces la idea es tratar de generarnos, ¿sí? Una batería de propiedades, algo que, bueno, vamos a ver que se conoce como álgebra de límites, herramientas que nos permitan calcular directamente el límite de una sucesión. O sea, partiendo de la definición, esta que acabamos de ver en este video, construirnos, ¿sí? Herramientas que nos permitan directamente calcular el límite. Es decir, no va a ser necesario sospechar, ¿sí? Inferir cuál puede llegar a ser el valor del límite, sino que directamente, dada una sucesión, ¿sí? Aplicarle estas herramientas, aplicarle esta álgebra de límites, estas propiedades, y de ahí que salga directamente el valor del límite. Y bueno, y eso es el objetivo de los próximos videos, ¿no? Generarnos estas propiedades, estas herramientas, y poder calcular de manera así directa el límite de una sucesión.